Mi nombre es Fernando Aedo Pérez, gerente de operaciones de la empresa MFK Consultores, y pues comenzamos. Como todos los lunes y sobre todo en el caso de los webinars que realizamos, tratamos de enfocarnos un poquito o iniciar con una reflexión. Les voy a preguntar algo. Igual pueden alzar la mano, pueden colocar alguna reacción, lo pueden escribir en el chat. ¿Quién de ustedes? Ujú. ¿Quién de ustedes en alguna ocasión entró a trabajar en un lugar o tuvo una entrevista de trabajo en el cual llegó y después de la entrevista de trabajo dijo, oye, Chihuahua, ¿por qué por qué me citaron a una entrevista si de todo lo que me preguntaron o de lo que se refiere el trabajo no tiene nada que ver conmigo? ¿Sí me explico? A mí me pasó en una, dos, tres ocasiones y que terminando la entrevista de trabajo, en la cual, como siempre, arreglado, aseado, con muchas ganas de entrar, después de que me hacen la entrevista y que me preguntan, me dicen, yo interactúo, finalizo y digo, ah, Chihuahua, ¿y qué pasó aquí, no? Quisiera conocer si alguien tiene alguna experiencia similar o soy el único que no creo, porque ya hemos platicado hemos hecho esta pregunta en otros cursos similares. Se ha sentido raro en el aspecto de que la entrevista o el puesto al que iba o el que pensaba que iba, cuando se lo describen desde otra forma, desde ya estando ahí, es muy diferente a lo que él interpretó cuando lo leyó? Está el buen Wilfrido, Estivali, Seidi, Rodrigo, Mónica, Lidia, digo, quien guste. Alicia, ¿qué tal, Alicia? O a todos, cada vez que han ustedes realizado este tipo de entrevistas, siempre han dicho, ok, ¿qué te pasó, Mónica? A ver, ¿nos puedes platicar un poco? Digo, a través del chat, o puede ser. Ah, muchas A ver gracias. si me escuchan. Te escuchamos muy bien. Sí, me pasó que cuando entro a, más bien voy a entrevista y me dicen para un puesto de QHS y me Ujú. dicen, ah, y vas a ver un poco de administración, Ok, ¿no? Y ya, ¿no? Y eso fue con el gerente de operaciones. Y luego, ya estando dentro, me dicen, ah, pero la parte de administración, eso me lo dijo la contadora de la empresa. Aquí es 80% administración y 20% QHC. Y yo, ¿cómo? Si yo entré como QHC y me dijeron, vas a ver un poco, o sea, ese 20% era administración, ¿no? Y y no, y entonces ya los dos sectores se peleaban, ¿no? Era como que no, para mí es tanto y para lo que en sí te contrataron, que era la parte de calidad de HC, es mínimo, ¿no? Yo decía, bueno, entonces, ¿de qué se trata, no? No me dejan claro, porque incluso no me dieron un perfil de puestos para revisar, solamente era la búsqueda del QHS y al final terminé haciendo almacén, administración, caja chica, calidad y HSE, ¿no? O sea, un poco de todo. O sea, sí me ha pasado. ok, muy bien. Fíjate que en este caso, muchísimas gracias, Mónica. Lo que tú comentas, ¿no? A lo mejor no fue el extremo, como yo les decía, de que no hubo una contratación, ¿no? Pues, al final yo no soy la persona a la que estaba buscando. Sin embargo, cuando yo veo la vacante, la leo y digo, posiblemente o cumplo con lo que están necesitando y hay esa discrepancia. En tu caso, que creo que es un poquito más complicado, es me contratan, pero ya internamente.
se empiezan a realizar otros movimientos porque no está establecido las funciones o el por qué estoy aquí. Dentro de la misma reflexión, en una experiencia particular que acabo de recordar, me pasó en una empresa en la cual yo venía de ser jefe de seguridad. Dentro de la industria todavía no llegaba a la construcción. Estaba en un centro de distribución y me contrata una empresa. El nombre, pasé de ser jefe a ser analista, pero a mí en el caso del nombre no me genera tanto tema porque lo que quería yo ver era el crecimiento dentro de esa empresa, el sueldo, las prestaciones, etc. Y recuerdo que la persona que me entrevista se enfoca mucho a mi conocimiento en seguridad y yo desde el principio dije, quiero trabajar con esta persona. Pero bueno, una vez que empiezo a realizar las actividades, me vuelvo más administrativo a lo que te comento. Prácticamente mi trabajo en esa empresa era gestionar que a los consultores que nosotros utilizábamos para que llevaran la administración, porque era a nivel nacional, de los centros de trabajo, en los dos grandes rubros, perdón, Secretaría de Trabajo y Protección Civil, se les paga. Ese era mi trabajo. Ujú. Entonces, a mí realmente aprendí mucho, pero al principio se me complicó como no tenían idea, o como no tienen idea. ¿Por qué? Porque no tenía esa base administrativa, esa base humanística y sobre todo mucho de los procesos, cuestiones del por qué se tiene que meter la factura en cierto tiempo, por qué es necesario cuando gestionas tener crédito y muchas cosas. Pues para mí se me hacía difícil muchas cosas, en algunas cosas fáciles, pero al final, cuando yo lo veía fácil, pues me generaba problemas porque se hacía un relajo muy grande. Pero ¿por qué pasa esto? Ujú. Muchas de las empresas, no quiero decir la mayoría, pero sí muchas, contratan a su personal por tres cosas. Ujú. La primera, porque en la planeación inicial no existe una figura, un puesto como tal y se los exige a un cliente o internamente digo, ¿sabes qué? Requiero este puesto. Regresando un poquito a mi experiencia, ahí me tocó que me contratara un gerente de calidad en este centro de distribución porque él decía que para implementar el sistema ISO 9000 necesitaba una parte de seguridad. Entonces, el puesto era completamente nuevo. Él determina esa necesidad y se lo cumple la organización y muchas veces termina haciendo, otro caso, funciones que a lo mejor yo me tenía que estar, pues no inventando, ¿no? Sino buscando más cosas que realizar porque me sentía como si no estuviera haciendo absolutamente nada. Ujú. Esa es una de las, el por qué la gente contrata o genera nuevos puestos, porque hay una necesidad por un cliente. Sucede mucho, creo que también de repente aquí tenemos compañeros en la construcción y me acaba de pasar con un cliente que me dice, oiga, Inge, ¿no tienes a alguien de calidad que me pueda ayudar a establecer mi sistema? Le digo, no, de repente conozco gente de seguridad, pero gente de calidad no te la conozco. Y dice, es que el cliente me lo acaba de pedir. Digo, ok, pero revísalo en tu sistema, ¿qué perfil necesitas? Y dice, es que no sé, Inge, tú dime. Digo, oye, ¿y cuánto le vas a pagar? Pues no sé, Inge, tú más o menos qué tanto me recomiendas. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que muchas veces surge esta necesidad de forma inmediata y no es por el beneficio de la organización. Es más una necesidad y de repente se convierten estos puestos en meros requisitos. Ese es el primero. Segundo, y que sería lo ideal, en el cual hay una planeación dentro de la organización
y tiene un objetivo común. Digo, de repente lo vemos en la misión y en la visión de las empresas, pero sobre todo la empresa sabe qué quiere y hacia dónde va. Y para cumplir ese objetivo necesita diferentes recursos, entre ellos el recurso humano. Y este recurso humano debe de aportar para el cumplimiento de este objetivo general. Entonces, digo, yo lo estoy diciendo muy a grosso modo, pero es así, ¿no? Yo tengo a la gente dentro de mi empresa que me va a ayudar, que es un recurso, a cumplir los objetivos de la misma. Entonces, de ahí es donde nace y surge la necesidad de tener una persona. En el primer escenario, como lo platicaba ahorita, muchas veces no está establecido a la persona, o el mejor dicho, no en sí la persona, sino las características que debe de cumplir esta persona para ayudarme a cumplir este objetivo. En cambio, en el segundo caso, se tiene establecido todas estas características que la persona necesita, tanto para las empresas, para terminar un poquito ya la reflexión, como para nosotros, como postulantes a una vacante, es importante saber el perfil que se busca. Ujú. Un perfil de puesto es la necesidad de la empresa versus lo que hay en el mercado, ¿mm? Referente a lo que todos y cada uno de nosotros tiene como experiencia, tiene como preparación, tiene como habilidades, etcétera, ¿sí? Es interesante cuando nosotros nos damos cuenta de que en ocasiones vemos alguna vacante y tiene descrito un montón de cosas que cuando tú estás ejecutando, porque también lo he visto, no me ha pasado, pero lo he visto, que cuando se está ejecutando, muchas de las cosas que se pedían en un principio y que era muy difícil de encontrar a una persona que las tuviera, no se necesita, ¿va? La idea de establecer perfiles de puesto, y lo vamos a ver al final con los beneficios y con las conclusiones, es precisamente tener claro lo que la empresa necesita y yo como, repito, un postulante o un candidato a a un trabajo, sepa realmente lo que necesita. He leído en algunas vacantes que dicen únicamente postularse personas que cumplan 100% el perfil. Yo creo que es correcto, siempre y cuando tu perfil sea acorde a qué, a lo que se realice en la empresa y actualmente también es el tema del sueldo. O sea, ¿quieres todo esto? Tienes que saber que también necesitas tú ofrecer algo. Y de la misma forma, del otro lado, si tú no cumples un perfil, automáticamente como candidato quedas descartado porque no estás cumpliendo este requerimiento de la empresa. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de dónde surge esta necesidad, ¿vale? Muy bien. Vamos. Ok, nos dice Estivalis, hola, han sido muy pocos mis trabajos, pero siempre han sido tal cual la descripción, ¿ok? Pero cuando estuve como gerente de ventas se postulaban varios chicos, el anuncio se veía muy bonito, pero a mí me tocaba entrevistar, era el primer filtro. Si bien la vacante era vendedor de piso, se requería realizar las funciones de limpieza, cajera, almacén, etcétera. Y si estaban descritos en el perfil de puesto, pero ya no les gustaba cuando les platicaba todas las actividades. Fue una época muy difícil para contratar mucha rotación. Aquí es donde, esos son varias de las cosas a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar, repito, tanto como personas que están contratando como candidatos, ¿va?
Muy bien, ¿qué es lo que vamos a estar revisando el día de hoy? Le quité algunos objetivos, me voy a enfocar en tres. Comprender la importancia de tener un perfil de puesto. Dos, aprender a crear y diseñar perfiles de puesto efectivo. Y tres, explorar cómo utilizar los perfiles de puesto en la gestión de los recursos humanos. ¿Va? Muy bien. Les voy a preguntar, espero que aquí tengamos gente también que se dedica al área de recursos humanos. En la mayoría también creo que somos del grupo de seguridad, pero me gustaría, uno, los que no son de recursos humanos, entender su percepción. ¿Cuál creen que sea el objetivo de un área de recursos humanos en la empresa? Quienes no se dedican a recursos humanos. Ahora bien, si tenemos gente que se dedica a recursos humanos, igual no sé si pueda alzar la mano y explicarnos cómo ellos ven el objetivo de su puesto. Aníbal, me abriste tu micrófono, te escucho. Ah, ok. ¿Cuál es el objetivo ujú, del área de recursos humanos en una empresa? ¿O cuál creen? Digo yo, mi esposa, que es a quien le correspondía empezar a trabajar con esto y con el que van a estar llevando varios de los temas, ella se dedica a recursos humanos. Ah, y siempre le digo, oye, ¿cuál es tu función? Qué es lo que tienes que hacer? O a ti, porque, digo, porque son dos cosas diferentes. ¿A ti por qué gusta recursos humanos? ¿Y cuál consideras tú que es la función de recursos humanos dentro de una empresa? Digo, antes de decirlo, voy a leer lo que nos pusieron en el chat. Yo me imagino que el departamento de RH es ser el enlace, el punto medio entre el trabajador y la empresa. Ok, suena bien. Eso es lo que mi esposa me decía. A mí me gusta recursos humanos, pues porque tengo esta conexión con la gente. Mi esposa es así como que líder va en contra de todas las injusticias. Me gusta darle trabajo a la gente. Me gusta buscar actividades. Me gusta que la gente se sienta a gusto trabajando, que quieran superarse, etcétera. Digo, bueno, eso es lo que a ti te gusta de recursos humanos, pero ¿cuál es el objetivo? Y me dice, sí, o sea, mi objetivo como recursos humanos, y me acuerdo mucho, porque así lo estableció, es encontrar y contratar el mejor talento disponible, maximizando, a ver, déjame, encontrar y contratar el mejor talento disponible, y aquí ya no recuerdo la palabra que me decía, la voy a ajustar. Ah, ya me dijo. Reteniéndolos, ya me hizo señas. Ajá. O algo así, como manteniéndolos más eh, felices, algo, ok, ya. Contra, encontrar y contratar el mejor talento disponible, manteniéndolos en un ambiente saludable. Y yo le decía, oye, pero pues eso se parece mucho a lo que yo digo en el tema de seguridad. Y ella me decía, sí, es que es un ambiente saludable en todos los aspectos. Y ya me quedé ahí. Sí, sí, porque tú como seguridad, hasta antes del nacimiento de la norma 035, te enfocabas mucho en tu salud física.
Es responsabilidad de recursos humanos, y me gusta mucho esa palabra que ella utiliza, coadyuvar todas las necesidades de las personas. Esa es la función de recursos humanos, motivados. Ajá, esa era la palabra. Mantener motivados al personal. Ah, muchísimas gracias. Es que me hace señas acá, pero no, no la alcanzo. Ok, sí. Si ustedes entienden cuando son de recursos humanos o cuando no son de recursos humanos, ¿cuál es la chamba de recursos humanos o cuál es el objetivo del deber ser? Ujú. Van a entender por qué en ocasiones, cuando ustedes se postulan a una vacante y ya no les llaman, digo que hay que establecer buenas formas y mecanismos. Cuando les llega un perfil o un CV a alguien de recursos humanos y no cumples el perfil, simplemente no está ella o él cumpliendo su objetivo. ¿Por qué? Porque tú no eres el mejor talento disponible. ¿Sí me explico? Y de repente dicen, entonces, ¿por qué ponen las vacantes? Porque sí hay una necesidad de esos talentos. Pero repito, su objetivo es tener el mejor talento disponible y mantenerlos motivados a hacer, ya lo comentaba, fomentando el desarrollo, fomentando tantas cosas. Y sabemos que hay organizaciones que no lo tienen así, porque para eso primero tienen que entender este objetivo. De repente pensamos que recursos humanos es únicamente el que paga, el que hace incidencias, el que te corre, el que te contrata, el que recluta. Digo, depende de la estructura de la empresa, y es que nóminas está ahí o está afuera, seguridad está ahí o no, ¿vale? O recursos humanos son los únicos que dan la capacitación. Va a depender mucho de la organización como esté. Pero independientemente de esto y los recursos, válgase la redundancia, que tenga el departamento de RH, son los alcances que va a tener para cumplir este objetivo. Ojo, no estoy poniéndome de lado, estoy diciendo las cosas como se deben ver. Porque sí, también en ocasiones he escuchado en algunas empresas en las cuales me ha tocado trabajar o entrar como consultoría que les dicen recursos inhumanos. Ujú. ¿Y por qué? Porque en ocasiones es la única imagen que llegamos a tener. Es interesante conocer que todos sepan cuál es su. Y ahora sí, entrando un poquito en materia, ¿qué es un perfil de puesto? Ya hablamos de un poquito de las situaciones que pueden pasar si yo no tengo un perfil de puesto, ¿no? En el hecho de que de repente me contratan para algo que yo ni sé hacer o simplemente ya ni desde que me están contratando me doy cuenta de que no saben ni lo que quieren. Ujú. Ya vimos también hacia dónde va el curso o la capacitación, el webinar, y platicamos y definimos muy bien la función de recursos humanos. Ahora ya entrando en materia del tema, ¿qué es un perfil de puesto? Ujú. Aquí dice que es un documento, porque sí es un documento, es algo que debe de estar escrito. Debe estar escrito, debe estar revisado y debe de estar aprobado. Ujú. En el cual se van a describir las características del puesto. En términos generales, sus funciones. No va a venir a detalle lo que tienen que hacer, simplemente sus funciones, de una manera enunciativa, responsabilidades. Y derivado de estas funciones y de estas responsabilidades, las competencias y los requisitos. Ujú. Ahorita nos vamos a dar cuenta que en ocasiones las organizaciones confunden
dos conceptos, uno que es perfil de puesto y la otra que es descripción de puesto. Hay una división tan clara, pero comúnmente se utilizan como sinónimos, ¿vale? Entonces, un perfil de puesto se establecen, como dicen, funciones, actividades generales. ¿Ok? Por ejemplo, oye, necesito una persona, un gerente de mantenimiento. ¿Ok? ¿Qué funciones va a hacer? Coordinar a todo el personal de mantenimiento. Establecer los programas de mantenimiento. eh, Participar en la comisión de seguridad y higiene. Ujú. Asegurar que las máquinas, asegurar el índice del OEE en tanto porcentaje. O sea, es general sus funciones, ¿vale? No específicamente de que tiene que estar viendo que su gente llegue todos los días temprano. Ujú. Funciones generales. Ahora, responsabilidades. ¿De qué es responsable ese puesto? ¿De qué o de quiénes? Ujú. Vámonos con lo más común, seguridad. Responsable de atención a las inspecciones de la autoridad. Responsable del área de limpieza. Responsable del área de vigilancia. Ujú. Son parecidos, pero no es lo mismo. Ahora, para cumplir estas funciones y para cumplir estas responsabilidades necesito competencias. ¿Qué son las competencias? Conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias. ¿Para qué? Y esto es donde de repente la parte de la gente que recluta se pierde. Porque si bien solamente tomo en cuenta funciones y responsabilidades, debo de también entender el contexto de a dónde lo voy a meter. Me pasó. Eh, Como les digo, mi esposa se dedica a recursos humanos y me dice, oye, te voy a compartir. O me dice, ¿tú qué buscarías de un jefe de seguridad? Ahí le digo, mira, pues un jefe de seguridad, primero tienes que acotar a qué sector lo vas a necesitar. Y dice, ¿por qué? ¿No es lo mismo? Mm, No. Una cosa es gente que se dedica mucho a la construcción, que se ha desarrollado en la construcción, y y gente que se ha dedicado en la industria. Digo, para empezar, esa es la primera división. Ahora bien, de la gente que se ha dedicado en la industria, tienes que ver quiénes tienen experiencia en implementar desde cero y quienes han trabajado a lo mejor en grandes empresas y ya hay un sistema implementado, pero sobre todo hay un apoyo constante. En cambio, esta otra persona, pues ha tenido que picar piedra, si bien en la industria, pero prácticamente a cuentagotas llega el presupuesto. Dice, ok, dice, pero para mí sigue siendo la seguridad igual. No, tienes que verificar de qué tipo es tu organización. ¿Por qué? Porque puedes tener al más competente, al que tenga muchas habilidades, le puedes dar un sueldazo si quieres, pero en el momento que lo metas al contexto de tu organización, posiblemente no te va a funcionar. Y recuerdo que en esa ocasión, a la semana de que contratan a esta persona, me dice, ¿qué crees? Ya se fue. Digo, ¿por qué? Dice, pues porque no le gustó aquí. Entonces, es interesante que dentro de este perfil de puesto y estas competencias, entiendas en el contexto que se va a desarrollar. Ojo, no quiero decir, y regresando al ejemplo de seguridad, que lo puedo hacer ahorita lo vamos a hacer con otra área, que alguien que estuviera en construcción no te va a funcionar en otro tipo de industria, o aquel que no tuvo apoyo no vaya a funcionar donde le estén dando mucho apoyo, ¿sí? Sucede, pero
en el onboarding, en el ingreso o en el inicio de su relación laboral, se le va a complicar un poco más. Entonces, mis competencias no solamente se tienen que ir al tema de conocimiento, también tienes que entender cómo es la forma de trabajo de las personas que integran toda la organización, ¿va? Sobre todo, al menos, con las áreas que va a tener, en este caso, interacción, que eso va mucho de la mano en la parte de funciones. Ahora bien, dentro de un perfil de puestos, nosotros vamos a encontrar los requisitos. En ocasiones, y lo vamos a ver que en muchos formatos los requisitos vienen al principio, después vienen las competencias, responsabilidades y funciones. Digamos, está, así como está en la diapositiva, por lo regular está a la inversa en el orden, en un formato como tal. Ujú. Hay condiciones. Ujú. Por ejemplo, en el caso, la diferencia entre los requisitos y las competencias es que los requisitos son obligatorios porque son condicionantes. Por ejemplo, la formación, la experiencia y otros aspectos. ¿A qué se refiere con otros aspectos? En ocasiones hay rangos de edad. Ujú. ¿De dónde saco yo los rangos de edad? Precisamente de la contextualización de mi organización. Ujú. ¿De dónde saco la experiencia? Pues del sector en el cual se encuentre mi organización. La formación, la educación, repito, no quiere decir que si yo soy mm, un, por ejemplo, yo que soy ingeniero químico, no quiere decir que no me pueda desarrollar en el tema ambiental, que no me pueda desarrollar en el tema de recursos humanos, porque de eso dependen mis competencias. Pero si yo, por ejemplo, necesito a alguien que vaya a litigar, que vaya a Secretaría del Trabajo, que vaya a checar los temas, de los temas laborales, necesito un abogado. Es obligatorio, ¿por qué? Porque para hacer presencia, para todo esto necesita su cédula y esa carrera en específico. ¿Sí me explico? A eso se refiere. Si yo necesito a alguien, un médico, necesito que específicamente y la obligatoriedad, la condición, que sea médico. Ujú. Oye, es que ¿dónde dice la norma? No, es un requerimiento, ¿ok? Dependiendo de la función, en este caso los requisitos van a estar establecidos. Que sí se puede llegar a mover las competencias, pero mis requisitos deben de estar bien establecidos y no me puedo mover de dichos requisitos. Por ejemplo, de repente veo carreras afines. Y he preguntado con colegas que se dedican al 100% de recursos humanos y a mi misma esposa, me dice, es que de repente salen carreras que no las podemos generalizar, pero sí tenemos que ver que sean afín. Tengo un amigo que es ingeniero en administración. Me dije, ah, Chihuahua, pero pues eres ingeniero y en administración. Digo, ¿qué haces? Le digo, ¿ves procesos? Le digo, es tipo un ingeniero industrial. Dice, no, es más como administración de empresas. Le digo, ah, Chihuahua. Dice, sí, o sea, pero así se llama la carrera, ingeniero en administración. Entonces, por eso en ocasiones colocan carreras afín. Hay carreras que sí son afines y hay carreras que no son afines. Por eso, en muchas ocasiones, cuando revisan tu CV y ven tu formación y en automático, aunque revisen la experiencia, siempre genera ese, vamos, pues no choque, no sino que esa incertidumbre, ¿no? A mí, por lo regular, cuando me dedicaba en el mundo laboral, toda mi vida ejercí seguridad de higiene. Me preguntaban, oye, tú eres ingeniero químico, ¿por qué la parte de la seguridad de higiene? Entonces, siempre era como mi temor, ¿no? O de, ching, ya van a empezar otra vez a preguntarme esto, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Cómo se los digo? Y es algo que nosotros como
candidatos debemos de entender, pero es algo que también las personas que se dedican al reclutamiento deben de tener muy bien establecido. Si vas a colocar carrera fin, ¿qué otras carreras? O no sé, qué materias, qué características o qué conocimientos es los que necesitas para poder establecer esto como obligatorio, ¿vale? No sé si estamos yendo todos en el mismo canal. Coloca nuevamente en el chat, aunque muchas veces por cubrir las metas de reclutamiento ingresan a personal no adecuado y quienes estamos directamente en la operación vemos que no den al ancho y se sale. Muy bien. Ese es otro tema, ¿no? Si yo no tengo bien establecido el perfil de puestos o lo tengo bien establecido y lo van a ver la siguiente semana y no realizo el proceso de reclutamiento adecuado, eso también es dinero para la empresa, pérdida de tiempo, dinero de forma directa, dinero de forma indirecta. Bueno, eso lo van a platicar y lo van a ver la siguiente semana un poquito. ¿Va? Esto es lo que es un perfil de puesto en términos generales. Un documento que se va a estar utilizando principalmente para el tema del reclutamiento. Ujú. ¿Cuándo también voy a utilizar el perfil de puesto? Cuando de forma interna voy a hacer crecer a alguien. Ujú. De repente nos encontramos y vemos a una persona que está, vamos, un ayudante general por X. Esto se utiliza para cualquier tipo de industria y se va un supervisor. Entonces renuncia el supervisor o renuncian, como sea, pero hay un espacio, un lugar disponible. Y empieza, pues vamos a reclutar a alguien que quiera el sueldo, etcétera. Y muchas empresas prefieren hacer todo este proceso de reclutamiento que hacer crecer a alguien. Y se escucha que entre los jefes, entre los gerentes, hasta los mismos supervisores, oye, ¿y por qué a fulanito no? ¿Por qué no le damos la oportunidad a alguien? Y pasan dos cosas muy curiosas. O de plano dicen, no, ¿sabes qué? No, pues porque fulanito así, 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 no tiene la carrera. O no, ¿qué crees? Sí la tiene, la acaba de terminar. Sí, pero no tiene experiencia. Pues sí, pues toda la vida ha estado trabajando. Se busca la forma en que la persona no suba. O al contrario, decimos, vamos a darle chance a esta persona y que suba. Y si yo no lo preparo de forma correcta, es cuando un buen operador, un buen ayudante, un excelente ayudante se convierte en un pésimo supervisor. O sea, al rato a fulanito en ocasiones sí lo regresan a donde estaba anteriormente, o si no, fulanito no aguanta la presión y renuncia. Y entonces, en lugar de ganar un supervisor, acabas de perder un excelente operador. ¿Por qué llega a suceder esto? Porque al no tener un perfil de puesto y posteriormente algo que vamos a ver que van de la mano ahorita, ahorita vemos el orden, una descripción de puesto. Esta persona que tú estás subiendo o que no quieres subir, tienes que hacer que tenga dichas competencias, entienda las responsabilidades, sepa hacer las funciones y cumpla con los requisitos. Si tú como empresa no tienes claro este perfil de puesto, no vas a poder subir a las personas o si llegan a subir, no vas a saber lo que tienes que enseñarle para que cumplan, repito, correctamente con el puesto. Para eso es interesante un perfil de puesto, repito, para reclutar personas de forma externa o para hacer crecer internamente a tus colaboradores. Ujú. Digo, esto tiene otro nombre, pero no quiero empezar a revolvernos respecto a eso. Nada más en términos generales, que es el perfil de puesto. Ahora, les había dicho, y ya les platiqué, les di la respuesta a esta pregunta, que si un perfil de puestos es igual a una descripción de puesto. Ya les comenté que no.
¿Por qué creen que no sea igual? ¿Cuál es la diferencia entre un perfil de puesto y una descripción de puesto? En el perfil se mencionan todas las características que debe de tener una persona para poder desarrollar sus actividades en un puesto de trabajo. Y en la descripción se es preciso en cada una de lo que va a ser, de las características que debe de tener, de personalidad, de conocimientos, pero eso es más específico. Ok, muy bien. Digo, por ahí va la idea. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre un perfil y una descripción de puesto? ¿Ok? Están comentando aquí en el chat que el perfil, digo en Facebook, que el perfil de puesto es la persona y en el caso de la descripción del puesto son las funciones. Digo, dicho de una forma muy general, sí es por ahí. Nos dice Lucía, en el perfil vienen las características para contratar educación, habilidades, experiencias y en la descripción las actividades que se deben desarrollar. Ok, voy a establecer aquí esta pequeña tabla donde vienen las diferencias que, que tienen que ver lo que ustedes nos están diciendo, tanto en Facebook como lo que me están escribiendo en el chat. Perfil, como lo acabas de mencionar, los requerimientos, carrera, habilidades y descripción, funciones a desarrollar. Muy bien, es correcto. Nos dice, en este caso, en la tabla, primero es con el sentido. ¿Hacia qué se dirige el documento? En el caso del perfil de puesto, describe los requisitos del trabajo. La descripción del puesto es en un sentido de describir el trabajo en sí. Es el quién y es el cómo va a cumplir esa función. ¿Vale? Ahora, en el caso de la orientación, el perfil está dirigido hacia la persona, hacia sus competencias. En cambio, el puesto es, perdón, la descripción del puesto es al trabajo y lo que debe de hacerse en ese puesto. En el contenido de un perfil de puesto vamos a buscar la competencia, la experiencia de la persona. En la descripción, deberes y responsabilidades. Aquí es donde existe de repente la confusión, porque como les decía, en el perfil de puesto también se establecen actividades y responsabilidades, funciones y responsabilidades. Pero en el perfil de puesto, repito, son de forma general. En caso, en el de la descripción ya son más específicos. En la descripción yo voy a encontrar objetivos de estas actividades, ¿ok? Es importante que revisen el origen. En el caso del perfil de puesto, su origen es la descripción de trabajo, o sea, la descripción del puesto. En cambio, la descripción del puesto me dice que debo de hacer un análisis. Ahorita vamos a ver de dónde surge o por qué se debe de hacer este análisis. Digo, lo comenté al principio, pero lo vamos a reforzar. En el caso de la solicitud, ¿qué busca? ¿Qué busca cubrir cada uno de estos documentos? En el caso del perfil, específicamente la contratación y el crecimiento, que es algo que ya les había dicho, pero también si yo trabajo a través mm, de bonos, a través de destajo, como lo quieran ver, existen recompensas, las cuales
a las cuales yo voy a poder estar accediendo. En cambio, la descripción del puesto está enfocado más a resolver los deberes. Aquí es donde se establece qué es lo que debo de hacer. Ujú. En el caso del perfil de puesto, su motivo de existencia es explicar, y esta palabra me gusta, ¿no? El ajuste perfecto para el titular del trabajo. Es como cuando vamos a comprar algo. Yo necesito un marcador de pintarrón que sea de tal marca, de tal tamaño y de tal punto. Y a lo mejor que tenga este diseño de color. Eso yo le voy a pedir al de la papelería. El de la papelería me va a decir, mira, tengo este marcador precisamente de esta marca y todas las características cumplen. Sin embargo, la cantidad que tú me dices o la capacidad del marcador, en lugar de ser de 30 gramos, solamente lo tengo de 40. Por ende, pues es más caro de lo que tú me solicitas. No se aplica a lo que yo te estoy pidiendo. Ujú. Ahora, en mi descripción de puesto, explica el trabajo. Necesito un marcador, el que voy a utilizar para escribir tantas cosas y necesito que me alcance para hacer. Ah, mira, aquí está toda esta variedad de marcadores, en todo este rango de precios, en todo este rango de colores. ¿Sí? Explica la función del trabajo, no tanto a lo que yo estoy describiendo que necesito. Me está abriendo todas las posibilidades. Sucede que en ocasiones nos vamos a encontrar que en lugar de estar reclutando con un perfil de puesto, se está reclutando con la descripción del puesto. Y yo puedo poner las funciones, un montón de funciones. Por eso es de repente que vemos esas vacantes que te describen todo lo que tienes que hacer. Y entonces el candidato dice, ah, sí, yo sí puedo hacer esto. Por eso te llegan tantos CVs, por eso se postula tanta gente. Y aunque tú veas, digo, oye, no, o sea, dice que sí puede hacer todo esto, pero como que no coincide con las demás características. ¿Por qué? Porque no lo has acotado. No has establecido qué tipo de persona, o en este caso de perfil de puesto, necesitas para cumplir con esta descripción de puesto. Repito, tú reclutas con el perfil, porque aquí no estás buscando quien sepa hacer todas estas actividades, sino quien tenga la competencia para poder hacer esto y más. Y de repente sucede que cuando algo no es blanco o no es negro y que está en medio, en un color gris, o que este perfil de puesto necesita tener una persona que se sepa adaptar a los cambios, es cuando se te complica. Tanto a ti como el dueño de la gestión del talento, como a la persona que va a realizar la actividad. ¿Por qué? Porque ya le cambiaste la actividad, no viene aquí. Ahorita que me pasó en una ocasión, cuando estaba de becario, en una empresa que tenía era mexicana, la compró una empresa gringa y había dos sucursales aquí en México, una en el Estado de México, que es donde estaba de becario, otra estaba en Tijuana y las otras 8 estaban en Estados Unidos.
todas las reuniones las hacían en inglés y teóricamente todos los jefes debían de saber inglés. Yo en ese tiempo, pues lo que traducía, lo que medio veía, etc. Pero mi jefe no sabía inglés. La ventaja es de que en todas las juntas, cuando hablaba el responsable de seguridad, lo tenía que hacer en inglés, pero solamente hablaba cuando había un accidente. En esta planta del Estado de México no había habido accidentes. Entonces, por mucho tiempo, desde prácticamente que se fusionaron, que los compró la empresa gringa, no había habido accidentes y mi jefe no había hablado. Pasa un accidente y me dice, ingeniero, para tu conocimiento y tu práctica, desarrolla la investigación de accidente, pero hay que hacerla en inglés. Entonces dije, pues es aprendizaje, ¿no? Ya me enseñó a hacer la investigación de accidentes, la empiezo yo dizque a redactar en inglés, un inglés así de traductor, ya se lo imaginarán. Y entonces entramos a la junta y empiezan a hablar precisamente del accidente, y ahí me di cuenta que mi jefe no sabía hablar inglés. Y ahí es cuando se dieron cuenta el jefe de mi jefe que no sabía hablar inglés. Hasta ese punto, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta si alguien cumple o no cumple el perfil. ¿Mm? Me ha tocado ver empresas en las cuales, aunque los requisitos que se establecen son muy bien establecidos, a la hora de la contratación no se verifican dicho perfil. Y de repente, cuando se necesita la habilidad que tú ya habías establecido en el perfil o que de plano no la habías establecido, es cuando se te llega a cumplir. El perfil de puesto va a ser dependiente de la descripción del puesto. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a desarrollar una descripción del puesto de acuerdo del perfil? En el tiempo, o mejor dicho, en el proceso, cuando yo contrato a alguien, primero está el perfil de puesto y posteriormente que ya lo contraté, le tengo que entregar la descripción del mismo. ¿Ok? Ese es en el proceso de contratación o en el proceso de ingreso a la empresa. Pero en el proceso de la generación de ambos documentos, ¿por qué primero es la descripción del puesto y de ahí depende del puesto, el perfil? Ok, a ver, en Facebook. Ok, nos dice, ¿por qué? Ya me perdí. Aquí está. Ok, allá. Dice, porque el perfil de puesto tiene que saber, no lo entiendo, tiene que saber qué es lo que va a hacer. Ah, sí, o sea, sí va por ahí. ¿A qué se refiere? Digo, quiero entender lo que nos comenta el compañero en Facebook. No me acuerdo si es la siguiente diapositiva. Aquí está. Yo debo de entender, y hace rato en el principio se los explicaba, existe un objetivo común en toda la empresa. Si es una industria manufacturera, es tener productos en cantidad y con cierta calidad. ¿Para qué? Al final, para vender y obtener ganancias. Si estoy en la construcción, es terminar el proyecto. ¿Para qué? Para que me paguen y tener las ganancias. Ese es el objetivo de la empresa. Para tener ese objetivo general, la empresa debe de tener recursos. Ujú.
recursos humanos, recursos financieros, y estos recursos financieros pues se distribuyen en insumos, materiales, maquinarias, pues, etc. Ujú. Y entonces, para cumplir este objetivo general de la empresa, yo voy a tener diversas áreas, las cuales van a utilizar o son la mezcla de todo este tipo de recursos, ¿vale? Cada una de estas áreas va a tener sus propios objetivos que van a ayudar a cumplir el objetivo de la empresa. No creo que ustedes hayan tenido esa experiencia, pero de repente hay áreas en las que tú dices, oye, ¿por qué existe esta área? Si no cumple con este rol de ayudar a que la empresa cumpla el objetivo para el cual está pues creada dicha empresa. ¿Ah? Yo no creo, casi no hay. Ahorita me van a decir también si no existe de eso. A su vez, para cumplir cada objetivo, las áreas necesitan de diferentes recursos. Todos se los van a pedir a la empresa, pero nos vamos a enfocar en el recurso humano, que es de ahí de donde va a salir todo esta situación. Para cumplir este objetivo, mi área tiene que hacer algunas cosas, que es el cómo. Este cómo va a venir en mi descripción de puesto. Todo lo que tiene que hacer cada una de las personas que integra mi equipo de trabajo, que a su vez estamos en un área, todo lo que tienen que hacer, ¿para qué? Para cumplir el objetivo de área y a su vez cumplir el objetivo de la empresa. Entonces yo ya tengo los objetivos, yo ya tengo lo que se va a hacer en la descripción del puesto y voy a necesitar el quien lo haga. Este recurso humano debe de tener las competencias y los requisitos, los requisitos necesarios para poder hacer cada una de estas funciones. Repito, aunque en el proceso de reclutamiento de ingreso a la empresa, primero está el perfil de puesto o es el primer documento que se toca y posteriormente la descripción de puesto, para que éste exista, refiriéndome al perfil de puesto, necesito saber qué cosas va a hacer, porque si no sucede lo que en algunos casos pasa. Oye, necesito alguien del área, un abogado. Yo aquí tengo un abogado. Contrato un abogado. ¿Para qué? No sé, en la empresa necesitamos un abogado. Ah, ok, tú ya estableces el perfil. Tiene que licenciado en Derecho, tanta experiencia, relaciones laborales, tal edad, que viva en tal punto, tanta. Ahora, tú ya tienes al abogado. ¿Qué va a hacer el abogado? Pues ahí ponlo a hacer esto. Ah, mira, tiene tiempo. Ahora ponlo a hacer esta otra cosa. ¿Sí me explico? Yo debo de tener primero lo que se va a hacer, lo que se necesita para poder establecer el quién. Ujú. Pero para antes de tener esta descripción del puesto, yo necesito saber el qué, para qué lo quiero, cómo me va a ayudar en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Esto es directamente, aquí ahorita se los estaba platicando, voy a tener un punto intermedio que son los objetivos, en este caso, del área de trabajo. Pasa lo que les comentaba, cuando a mí me reclutaron la primera vez, después de la primera vez que tuve una jefatura, pasé de supervisor a jefe, me reclutan, ya tenían el perfil, lo que buscaban, pero una vez que entro, no, digo, no, pues ya acabé para lo que me quería la persona que me contrató, ¿ahora qué hago? Oye, vamos a empezar a implementar. No, 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 no. Ahorita nosotros antes de ser preventivos somos reactivos. Y eso es lo que llega a suceder en muchas empresas. Esto es lo ideal, porque hace rato les dije tres y solamente les mencioné dos. Dos formas en las que puede surgir la necesidad de una vacante. Una es porque me la pide el cliente
2 es porque yo hice todo este mapeo que estamos viendo y sé que necesito una persona para cumplir esta función, para llegar a este objetivo. Y la tercera es que la empresa desde que se creó, así está diseñada. Hay empresas que de repente dicen, tenemos un contralor, tenemos un gerente de finanzas y tenemos un, era contralor, director de finanzas y director administrativo. Y los tres prácticamente en esa empresa hacían lo mismo. Y tenían que estar buscando qué otras cosas hacer y prácticamente estarse peleando el trabajo con él. ¿Ok? Es importante identificar, pues eso ya es un mapeo de procesos dentro del área de recursos humanos, qué puestos no se están duplicando o qué actividades se deben de hacer y que no se están haciendo. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ese es de dónde surge, en este caso, el perfil de puesto, surge de la descripción de puesto. Si tú no tienes una buena descripción de puesto, no puedes establecer un perfil. ¿Ok? Y me dicen, oiga, Inge, y el perfil siempre tiene que venir una persona con carrera, debe de ser una persona con ciertas características, una maestría, varios diplomados, varias certificaciones. No, el perfil de puesto no es estándar. El perfil de puesto tú lo vas a desarrollar de acuerdo a las descripciones que tú necesites, a las funciones que te van a ayudar a cumplir el objetivo de tu empresa. No hay, de repente veo que dicen, oye, necesito el perfil de puesto para un ayudante mecánico. Y ya te mandan uno y empiezas a reclutar con ese perfil y no queda en tu empresa o no los encuentras o no se adaptan a tu empresa. ¿Por qué? Porque esto lo tienes que desarrollar tú de acuerdo a tus necesidades. ¿Vale? Muy bien. Entendiendo qué es un perfil de puestos y de dónde surge, nosotros tenemos un proceso general. ¿Cuál es? El principal, recolección de información. ¿Qué va a hacer? ¿Qué necesito que esta persona sepa hacer? El por qué también sería interesante. Hasta hace poco fue que empecé a ver en varias, eh, en varias vacantes que se comparten en los grupos que tenemos. Y veo que de repente son tan diferentes y a veces pienso que las personas que reclutan como que hacen competencia entre ellos en decir que mi perfil de puesto o descripción, porque repito, las mezclan, tenga más texto, ponga más requisitos, más gente va a venir conmigo. Repito, esa mi necesidad. ¿Quién me va a determinar las funciones o toda esta información que yo necesito para determinar el perfil de puesto? El jefe inmediato. ¿Qué necesitas que la persona sepa realizar? Para que te ayude en el cumplimiento de tus objetivos. Sea un complemento de todo lo que haces. Me he encontrado gente que nada más que sepa Excel. Oye, pero mira, tu función es muy específica, así, así, así. Que sepa Excel. Que sea especialista en Excel. Así pon, especialista en Excel. Oye, pero qué formación, que únicamente sepa Excel. Que yo le diga, necesito esto, 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 y él me lo haga. O sea, que tenga un diplomado en Excel.
y ya establece nivel avanzado. Ah, ok, ya tú como recursos humanos, ¿cómo lo voy a comprobar? El usuario te puede decir, hacerle una prueba, pero en ocasiones el mismo usuario no sabe, por ejemplo, en esta necesidad. Ah, bueno, pues que traiga una certificación así, así, así. Y a lo mejor que tenga un espacio para que yo le pida algo y me lo pueda hacer. ¿Sí? Pero todo esto es la recolección de la información. ¿Qué se necesita que se haga para cumplir el objetivo? ¿Ok? Un pequeño paréntesis. Este proceso es el más difícil porque de repente los usuarios o los clientes, como le llaman el área de recursos humanos, no saben lo que quieren. Y puede ser que te describen un perfil y tú ya lo desarrollas, empiezas a buscar candidatos y a la hora de las entrevistas, es que no cumple, no cumple, no cumple. Pero si te lo estoy trayendo como tú me lo pedís, es que no sé, no cumple. Para eso también te sirve un perfil de puesto. Oye, estos candidatos cumplen el perfil de puesto. Si ninguno de estos candidatos se queda, aunque cumplan, lo que está mal es el perfil de puesto. Y si me dices que el perfil de puestos está bien, entonces tu proceso de entrevista o hay algo aquí que no cuadra. Ujú. Una vez que yo hago toda esta recolección, voy a hacer el análisis. Ujú. De repente, te digo, nosotros como usuarios es que tenga esto, esto, esto. Oye, ¿es necesario que tenga una maestría? ¿O por qué requieres que tenga una maestría? Ah, mira, por esto, esto, esto. Es el análisis. Oye, aquí me pusiste que tenga un diplomado. ¿Pero un diplomado en qué? ¿En qué y por qué? Ah, ok, ta, ta. Oye, me estás pidiendo que esté certificado. Para empezar, vamos a definir qué sí es una certificación y no es una certificación. Porque, ¿qué creen? Todos los chicos que están aquí de seguridad lo saben. De repente dicen que tenga un certificado de S3. Ujú. Que tenga su diploma de montacarguista. Necesitamos analizar muy bien el por qué se requiere que tenga competencias, formación, rango de edad. Todo lo que yo establezca, debo de primero recolectar todo y una vez que lo recolecté, analizar por qué sí es importante, por qué sí le da un valor agregado que tenga estas condicionantes o que tenga estos adicionales. O al contrario, tú me dices únicamente que sepa leer y escribir. Ah, ok. ¿Qué funciones va a realizar? Ah, pues nada más va a hacer limpieza. Ok. Muy bien. Va a llenar registros. Sí. Tiene que utilizar un software en el cual tomar fotos. Ok. Entonces, al menos secundaria, al menos preparatoria. Porque teóricamente nos estamos asegurando que maneja funciones básicas. ¿Sí? Sucedía mucho, ahorita que al final vamos a terminar con la norma 035, que nos decían, oigan, vamos a hacerlo en línea, digital, y sentabas a las personas, se colocaban, sobre todo para la recolección de datos, se armaban como salas de cómputo con 8 o 10 computadoras y ponían y sentaban a las personas a hacer la encuesta de la norma 035. Y se los juro que hubo casos en que era más fácil que lo hubieran hecho a mano, porque se les complicaba mucho tan solo mover el mouse. Se salían, les daba miedo el equipo. Entonces, es interesante entender hacia dónde va el puesto. Tanto analizar los requerimientos muy elevados como analizar los requerimientos también que son mínimos, porque repito, debe ir acorde a las funciones que van a realizar. Una vez que yo ya recolecté todos los datos por parte de los usuarios, hicimos el mismo análisis, porque de repente, vámonos ahora a qué puesto. Gerente de ingeniería. Ah, necesito que utilice
pues para solicitar sus piezas, que maneje el almacén, que tenga SAP. Ok. Que tenga una maestría en ingeniería, ya sea una especialidad en mecatrónica, lo que sea, ¿no? Necesito que tenga 10 años de experiencia en ese mismo puesto, certificaciones internacionales, y le empiezo yo a pedir muchas cosas porque va acorde a lo que pide la necesidad del puesto, de la descripción de sus actividades. Pero sucede durante la elaboración que me doy cuenta que para todo esto yo estoy ofreciendo únicamente 10,000 pesos y con prestaciones de ley. No, pues no, o sea, no va acorde. Aquí lo que no va acorde es el sueldo, ¿sí? Dentro de la elaboración ya del perfil de puesto, todo debe de ser congruente. Me encontraba también de repente descripciones de propuestas laborales en la que dice, recién egresado, con 5 años de experiencia, no se toman en cuenta prácticas profesionales. Tú dices, no es congruente tu perfil de puesto. Y luego ya vamos a hablar de otro tipo de redacción. Ahora, una vez que yo lo elaboré, que se recolectó la información, que lo analizamos, se tienen que hacer entre ambas partes. Yo que voy a necesitar a la persona, y en este caso, digo que voy a conseguir a la persona y quien la necesita. Y se va a validar el perfil de puesto. Se valida uno con el usuario interno, pero lo más interesante, se valida con los que tienen actualmente ese puesto. Si es que hubiese otro puesto similar, porque también me he encontrado que cuando estamos trabajando y desarrollando perfiles de puesto, empieza a decir, ok, mínimo nivel licenciatura, tal, 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 tal. Me pasó una vez dentro del área de finanzas y dijimos, ok, vamos a verificar si las personas que están actualmente en este puesto cumplen con eso. Todas las personas de ese nivel lo cumplían. Adivinen quién no lo cumplía. ¿Quién no tenía este nivel de licenciatura que habían colocado de nivel obligatorio? Es quien menos se imaginan, pero a la vez la persona que más se imagina no cumplía con ese perfil. Sí se va a El compartir la reclutador, información. ¿Mandé? No te alcancé a escuchar, Miguel. el reclutador, No, ¿sabes por qué? Porque a él no lo evaluamos. Estábamos buscando para gente de cuentas por cobrar, y entonces todos los que estaban en esos puestos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, como era una empresa grande, todos tenían el nivel licenciatura. Entonces, a los que se validan, no es a todo el centro de trabajo, simplemente como te repito, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. A todos ellos sí tenían la licenciatura. ¿Quién crees que no tenía, al menos en este caso y en este ejemplo, la licenciatura? Digo, ahí el el reclutador, jefe aunque tuviera primaria, no era tema que él la tuviera. del área, ¿Perdón? No te alcancé a escuchar, Miguel. el jefe del área, El jefe del área. El jefe del área tenía 15 años siendo jefe, como siempre, y como no pasa, pues era cuate de, del dueño y lo hizo jefe. Y él desarrollando el perfil de puesto, decía que toda su gente tenía que tener licenciatura. Pero aquí nuevamente, la congruencia con lo que está solicitando. Y él entendía que efectivamente requería ujú, que su gente tuviera licenciatura. Por X, por esto, necesitaba contadores y pedía nada más
contadores de la ESA. ¿Sabes qué? Necesito contadores. Y así, así. Pero ahora, si yo me voy al perfil del que sigue, el mínimo requerido para ser jefe del área también no podría ser menos en cuestión de formación que los subordinados. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahí vas a generar, pues, precisamente esta inconformidad. ¿Por qué? Porque dicen, ok, para crecer y para subir, ahora necesito deshacerme de mi licenciatura porque tú ya pusiste en el perfil del puesto superior que no es necesario. Ujú. Ahí es donde jugando hasta decían, hay que ponerle en el perfil de puesto de este jefe que tu requisito es que seas jefe del amigo del dueño. Pero bueno, por eso no trato de no decir empresas, porque aparte aquí en México casi no sucede. Este es el proceso general. Repetimos, recolectar información verídica del cliente de acuerdo a las necesidades para poderlo analizar. Él te puede pedir todo, pero tú debes de analizar si es congruente, si es factible. ¿Para qué? Para realizar este perfil de puestos y verificarlo, validarlo si es algo real, si es algo alcanzable y sobre todo si es un puesto similar a los que ya tienes, que las personas lo cumplan. Y ojo, aquí hay dos errores. Uno, el primero es bajarle otra vez 2 rayitas al perfil de puesto para que la mayoría de los que están aquí lo cumplan. O lo contrario, que dices, entonces estos no me sirven, los voy a correr. No. Si es correcto tu perfil de puesto, porque siguió todo este proceso y al momento de validarlo te diste cuenta que hay personas que no lo cumplen, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Correrlos o modificar el perfil de puesto? Modificar el perfil. Modificar el perfil, quién da más, quién da menos. ¿Qué sería lo ideal? Modificar el perfil de puesto que tú te das cuenta que es el que necesitas derivado de la recolección y del análisis o correr a las personas. ¿O pudiese existir una tercera No, opción? sí, no, o sea, a lo mejor es algunas personas de las que están ahí ya cuentan con ciertas características, solamente les falta algo, poco, no sé, para poder cumplir el requisito, y pues mejor capacito y le doy oportunidad a gente que ya está ahí, lo hago empático con la empresa, yo quedo bien con el trabajador, doy una buena imagen de que la empresa se puede ir subiendo y capacito y no tengo que correr a nadie. Es correcto, porque el perfil está bien y las personas tú las contrataste cuando no había un perfil. Ahora que te das cuenta que hay una necesidad adicional, pues las voy a empezar a desarrollar, ¿sí? Porque la cuarta semana de este mes, y va a ser conmigo también, vamos a ver algo que se llama evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño surge de que la persona primero cumpla su perfil, sobre todo cuando ya estaba en la empresa y lo estás desarrollando para que cumpla este perfil, y de la mano con la descripción del cumplimiento de los objetivos que vienen en la descripción del puesto. Pero una persona que no tiene la capacidad, pues nunca va a llegar a sus objetivos. ¿Ok? ¿Vale? Correcto, todos correctos también en el chat, eso es lo que se tiene que realizar. Muy bien. Ahora, en términos generales, pero ya especificado dentro de este formato, dentro de este documento, así es como se desarrolla o esta es la propuesta. Hay diferentes formatos. Si ustedes agarran y ponen en Google formato de perfil de puesto, les van a aparecer muchos y ya hay algunos que hasta nada más le tienen que poner el logo. Pero al menos para nosotros es importante que contengan lo siguiente. Una descripción general que incluye el título, que es el nombre del puesto. Ajá.
Y ahorita van a empezar toda la gente de seguridad. Sí, porque luego ponen coordinador para funciones de un auxiliar. Luego ponen auxiliar para funciones de no sé qué. Luego nos ponen segurista. Acuérdense que no está tabulado ni está establecido los nombres. Lo único que hay en México es una tabla, pero ahí no son profesiones, se fue la palabra, de ocupación, ¿va? Entonces, título de puesto. En ocasiones, repito, la gente que recluta coloca el puesto que le dice, porque en el organigrama sí está establecido, la empresa sí lo conoce y lo llama, ¿va? Pero bueno. Segundo, a qué departamento va a estar integrado, su nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque este nivel jerárquico también me va a ayudar como tabulador en cuestión de dinero. En el caso del nivel jerárquico, me puede determinar también una característica en común con los demás perfiles de puesto que están en este nivel, que es lo que les decía. Yo no puedo tener gerentes con un requerimiento eh, educacional menor o un requerimiento en formación menor que su subordinado. Y lo vamos a ver al final. ¿Por qué? ¿Con qué puesto se va a relacionar? ¿Con quiénes van a ser los que le respondan directamente a él y con quiénes más va a estar interactuando? Puede existir un mismo puesto en diferentes empresas y se va a relacionar de diferente forma con los demás. Como les he dicho, a mí me ha tocado ser el director de recursos humanos ha sido mi jefe, fue el gerente de calidad mi jefe, fue el de mantenimiento mi jefe, y de ahí tuve una gerente que llevaba un área que se llamaba servicios generales. Entonces, diferentes tipos de jefe, diferente tipo jerárquico y de relación. Esto es lo mínimo. Si ustedes le agregan otra información, adelante. ¿Qué debe de venir también las funciones generales? Y aquí es donde nos empezamos a confundir y empezamos a mezclarlo, repito, con la descripción. Actividades y tareas son parecidos, pero no son lo mismo. Actividades son cuestiones generales que tiene que realizar y que se van a ir modificando de acuerdo a la situación. En cambio, las tareas son actividades físicas establecidas y que no van a cambiar, ¿vale? Pero repetimos, son de forma general. Responsabilidades y obligaciones pueden escucharse también de forma similar, ¿no? Mi obligación es actividades precisamente que van a impactar directamente a la organización y por ende no puedo dejar de realizar. En cambio, responsabilidades es un contexto general de lo que yo estoy acá. Por ejemplo, mi responsabilidad es atender a todas las inspecciones, por ejemplo, de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mi obligación es que la secretaria, que por ejemplo, que durante una inspección no salga un acta con medida, ¿ok? O mi responsabilidad es atender a todas las autoridades que vengan al centro de trabajo. Y mi obligación, que va enfocado mucho al cumplimiento de mis objetivos, es que no tenga, repito, medidas o que no me quieran clausurar, que no tenga multas. Para ello, para cumplimiento de estas obligaciones, yo voy a tener algunas actividades clave y algunas tareas. Pero repito, son en cuestiones generales. Por ejemplo, actividades, el cumplimiento de toda la normatividad de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuáles son las tareas? Desarrollo de procedimientos, desarrollo de capacitación. He ahí
la diferencia entre estos aspectos. Me voy al tema de la seguridad, pues, porque la mayoría que estamos aquí es seguridad. Ahora, competencias, mis habilidades técnicas y conductuales. ¿A qué se refiere técnicas y a qué se refiere conductuales? Por ejemplo, una habilidad técnica de un puesto. ¿Qué puesto se les ocurre? Recursos humanos. Habilidades técnicas. Por ejemplo, las personas que llevan las nóminas. La persona que lleva nóminas debe de manejar software, debe de manejar Excel, debe conocer un poquito, a lo mejor hasta de contabilidad. Todas esas son sus cuestiones técnicas, ¿no? Ser rápida en la parte de la captura de los datos, estar alerta por si algún dato está de más o falta algún dato. Y en el caso de conductuales es la atención al cliente, cómo se comporta. Hay puestos de trabajo que no tienen contacto con nadie más, por ejemplo, un capturista. Le llegan los datos y él va a estar capturando. No necesita tantas habilidades conductuales, pero sí habilidades técnicas. Ajá. En el caso de las actividades conductuales, los puestos que sí necesiten liderazgo, hay algunos puestos que no, en cuestiones técnicas. Por ejemplo, si yo comparo un técnico en mantenimiento a un gerente de mantenimiento, en cuestiones técnicas, el que ejecuta debe de tener más habilidades técnicas que la persona que está arriba. Ahí sí te lo creo que tenga más. Pero nacemos o crecemos con la creencia de que para saber, para poder mandar a alguien a que haga las cosas, lo debes de saber hacer. No, repito, va a depender de las necesidades. Yo quiero que tú tengas otras competencias, porque yo no te quiero ver metiéndole mano a la máquina. Yo quiero que gestiones recursos. Repito, va a depender de qué, de tus responsabilidades, obligaciones. ¿Ok? Y por último, requisitos. Que recuerden que los requisitos es lo que yo no voy a mover. Educación. ¿Qué nivel educativo requieres? ¿Y por qué? Formación. ¿Qué cursos adicionales o especializaciones ha tomado o debe de tomar para complementar su educación? Dentro de la educación te piden hasta de ciertas escuelas. ¿Por qué? Porque también es sabido que hay diferentes calidades. Hace rato preguntaban, oye, ¿dónde puedo estudiar una maestría que no salga tan cara? Sobre todo una escuela pública, que tienen la maestría, y hay algunas que tienen hasta beca CONACYT. Dicen, te pagan por ir a seguir estudiando. Ah, ok, es que está más difícil. O necesita el tiempo completo. Y yo requiero una maestría que sea en línea y tal. ¿Va? Precisamente por eso en cuestiones de formación te piden, necesito de tal escuela, porque sé que fuiste y desarrollaste. En el caso de las experiencias, deben de ir acorde a lo que necesito cumplir de mis funciones. Y otros requisitos, por ejemplo, que va un poquito de la mano con formación, que sepa inglés, que ya el inglés ya no es el único idioma, quieres otro idioma adicional, lo que les comentaba, que maneje Excel, que sepa hablar en público, que brinde capacitación, que ojo, hay que entender esto de otros requisitos que están dentro del marco de la necesidad de las funciones. He visto requisitos que dicen tolerante a la frustración, ¿qué más? Bueno, creo que lo estoy englobando todo, ¿no? Tolerante a la frustración, a trabajo bajo presión, ¿no? Creo que en la actualidad hemos sabido identificar estas banderas rojas, que repito, la siguiente semana, cuando vean reclutamiento, también van a poder identificar. O sea, son requisitos necesarios. He escuchado que dicen que sepa manejar. Dicen, ¿por qué? Pues porque te vamos a dar carro. Que pueda viajar. ¿Por qué? Porque esto es a nivel nacional y tienes que hacer revisión. ¿Sí? Todo esto debe de venir incluido en el perfil.
Un perfil de puesto tampoco está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque si cambia el negocio, si cambia la empresa, van a cambiar los requisitos. Entonces, se debe de actualizar este perfil de puesto. Ok, sigo avanzando. Ya me estoy pasando un poquito del tiempo, pero continúo. Beneficios de un perfil de puesto. Aquí están 10 beneficios y vamos a estarlos abordando. Algunos creo que ya los he platicado de forma indirecta, pero es interesante. Claridad en las expectativas. ¿De quiénes? Del candidato y del que está reclutando. Si yo dejo ambiguo lo que necesito, voy a tardar mucho tiempo reclutando, o cuando reclute a alguien, no va a tardar en el puesto de trabajo. O voy a tener N cantidad de solicitudes de trabajo. Que a lo mejor yo con las dos primeras lo hago. He escuchado gente de reclutamiento que dice, a mí me llegan 10, de esos 10 primeros, yo después de esas 10, todo lo demás que me llegue, yo ya no lo leo. He escuchado reclutadores que dicen que están dentro de los grupos. Si yo estoy en los grupos de WhatsApp y publico mi vacante, pero desde que la gente no lee y no sigue las indicaciones, desde ahí yo ya los descarto. Aunque me manden su CV, yo ya no. ¿Por qué? Porque una indicación tan clara o veo cómo se desarrolla y convive dentro de los grupos, y digo, no, ¿sabes qué? No cumples con tal competencia. Pero bueno, regreso un poquito. Al momento de tener un perfil claro que te va a funcionar desarrollado con todo este proceso, la persona que lo cumpla y que ingrese es éxito asegurado de que va a cumplir con sus funciones. Pero para ello, en dado caso que no sea así, va a existir la evaluación del desempeño o facilita precisamente la selección, porque teóricamente lo que hace es filtrar. En automático los candidatos dicen, no cumple el perfil, no debería de mandar mi CV, pero sabemos que no es así. Hay una evaluación objetiva. Yo tengo establecido muy bien las cosas que necesito que tenga el candidato, porque hasta en ocasiones vamos con el cliente, con el usuario y decimos, tiene todo, pero le falta eso. Ok, vamos a desarrollar, pero ya hay una evaluación objetiva. Ya de los 30 bullets que yo coloqué en mi perfil de puesto, a lo mejor cumple con 27. Faltan 3, pero estos se pueden desarrollar. Ujú. En el caso precisamente del desarrollo y la capacitación, de repente pensamos que cuando establecemos un perfil de puesto, el candidato tiene que llegar y cumplir todos. Pero un candidato que cumpla todos, lo que te va a decir es, dame más sueldo. Y entonces es más fácil o crecer de forma interna a los colaboradores o contratar a alguien que le falte 2 o 3 de estos bullets que hablo y precisamente lo que decíamos, desarrollarlo. Pero lo vas a desarrollar ¿en qué? En lo que le hace falta de tu perfil de puesto. Ya no te vas a inventar otras cosas. Aquí está. Ujú. Precisamente para desarrollar al personal de forma interna, existe algo que se llama plan de sucesión, en el cual tú ya estás trabajando con las demás personas. ¿Para qué? Para que en dado caso que la empresa crezca o que un puesto de arriba de tu organigrama ya esté libre, puedas colocar a las personas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo sigues desarrollando. Todo esto va enfocado mucho en el proceso de contratación y planificación de sucesión. Dentro de los procesos. Las siguientes 5 va un poquito más, no en el ambiente laboral, sino como lo dice aquí, en la gestión de los recursos humanos. Identifico, ujú, identifico a las personas que tienen la capacidad para poder crecer dentro de la organización. Ujú. Identifico, uno, el talento que va a ingresar es efectivamente el mejor talento disponible. Y el talento que yo tengo interno lo voy a desarrollar
de la mejor forma. Ajá, esa es la gestión eficaz. Con esta gestión eficaz se va a desarrollar otro punto que les he dicho, que es la evaluación del desempeño, en el cual con esto voy a reconocer a quien lo está haciendo bien y también voy a conocer a quien lo está haciendo de una forma inadecuada. ¿Va? A esto se refiere con todo esto de la gestión. Reducción de conflictos. Al tener bien establecido mi perfil de puesto derivado, por ende, de una descripción de puesto donde viene toda esta interacción, donde vienen todos estos procesos, estas responsabilidades, al final no voy a tener, voy a reducir conflictos, sobre todo los que nacen de esto. Es que te tocaba a ti, es que tú lo tenías que hacer, no. Aquí lo establece de quién es la responsabilidad. Ya no hay conflicto, verifico y veo cómo lo voy a solucionar. La misma comunicación interna al establecer el punto anterior, ¿no? Los roles y las responsabilidades de cada uno. La alineación a objetivos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les dije, un perfil de puesto nace de la descripción del mismo y esta descripción de la necesidad de cumplimiento de objetivos. Si yo hago todo este proceso, mi perfil de puestos y la gente que yo contrate me va a ayudar a crecer como empresa. Y en este caso, la optimización de recursos. Les platicaba también durante la sesión que luego hay duplicados funciones, duplicados puestos, o también hay una carga de trabajo excesiva en ciertas áreas, donde se necesita a alguien más. Pero ¿cómo voy a determinar que se necesita a alguien más? Pues precisamente con un perfil de puesto originado de la descripción. ¿Vale? Ok, chicos. Digo, este es en términos generales lo que podemos estar trabajando en línea. Lo ideal es, pues, en forma práctica, dar algunas características para que se desarrolle un perfil, pero eso es más cuando el tiempo y la forma se presenta un poquito más para poderlo hacer. Entonces, les agradezco a todos por su participación. Recuerden que de este y de todos los cursos que hemos tenido, se puede solicitar la constancia de habilidades laborales. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, no, nosotros nos vemos, me toca estar con ustedes dentro de 3 semanas. Ya la siguiente semana van a descansar un rato de mí y ya va a entrar alguien más. Les agradezco a todos. Igualmente en Facebook, muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.